Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a seguir en nuestro devocional acerca de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 8 y vamos a hablar específicamente acerca de si nos es o no nos es necesario bautizarnos. Dentro de nuestra creencia como cristianos muchas veces llegamos a tener el concepto de que no es necesario bautizarnos, o incluso muchas veces aquellas personas o nosotros mismos, los que de pronto venimos desde un background en otra religión, ¿cierto? La mayoría por nuestro background colombiano, latinoamericano, en el cual el catolicismo predomina, pues hemos sido bautizados desde niños, y en el cual hoy en nuestra adultez, cuando empezamos a acercarnos a Dios, a conocer más de su palabra, pues nosotros decimos que ya hemos sido bautizados porque nos bautizaron cuando niños. Pero lo primero que debemos entender, y de lo que hemos venido viendo en la palabra de Dios, es que el bautizo que se realiza en la esparción de agua desde que uno es niño, pues en cierta manera usted tiene que preguntar al Espíritu Santo, y según lo que usted ha venido viendo en Hechos de los Apóstoles, si realmente es la manera bíblica que se hacía, inclusive en todo lo que hemos podido estudiar de la vida de Jesús, si realmente fue lo que Él quería instituir, ¿cierto? Porque de tal manera nosotros no podemos, volviendo de pronto a lo que hablábamos en Gálatas, nosotros no podemos estar viviendo una vida según las leyes humanas o según las religiones humanas, si nosotros tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Dicho eso, pues nosotros también tenemos algunos otros cuestionantes del por qué no bautizarnos, ¿cierto? Porque decimos que lo más importante es nuestra confesión y nuestra fe en Jesucristo, lo cual es totalmente verdadero, ¿cierto? Lo más importante es nosotros entregar nuestro corazón, pero quiero que veamos lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del bautizo. Como lo veníamos hablando la semana pasada, hablaba de Hechos 2, donde veíamos la importancia de que los cristianos que iban creyendo, ellos se iban bautizando. Y a medida que hemos venido viendo en Hechos de los Apóstoles, todos estos capítulos, vemos que siempre que hace referencia a que alguien se agregaba a la iglesia, que alguien creía, era bautizado. Y el día de hoy vamos a verlos en 3 puntos explícitamente en este capítulo 8. Uno, vamos a ver cuando Felipe habla a las multitudes en Samaria. Vamos a ver el segundo a través del mago de este hechicero, Simón. Y vamos a ver el último a través del eunuco etíope. Entonces, en este sentido, creo que lo primero que debemos hacer es establecer realmente qué es lo importante en el bautizo. Entonces vamos a ver desde el versículo 12, para obtener un poco el contexto. Felipe tuvo que moverse a Samaria debido a toda la persecución que se estaba llevando a todos los cristianos, debido a la predicación que había tenido Esteban, ¿cierto? Donde él fue confrontado y fue llevado a muerte, ¿cierto? Dentro de lo cual pues ahí vemos a un tal Saulo de Tarso, que ya próximamente en estos devocionales vamos a estar hablando de quién es ese Saulo de Tarso, ¿cierto? Pero esta persecución, en vez de acabar el cristianismo, lo que llevó es que a todos los apóstoles se esparcieran. Dentro de esta esparción, pues Felipe llegó a Samaria y empezó a compartir de la buena noticia del Señor. Entonces acá en el versículo 12 vemos, dice, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Vean que acá dicen que todos estos hombres que creyeron, ¿cierto?, las buenas noticias que hicieron, se bautizaron. Y acá es algo muy importante, porque si nosotros vamos anotando todos los versículos donde hace referencia al bautizo, siempre hace referencia a que ellos primero creyeron.
Primero ellos escucharon la noticia, la creyeron, ¿cierto? Aceptaron al Señor Jesús en su corazón, pero después decidieron bautizarse. Si nosotros vemos también la vida de Simón, ¿cierto? Simón, este mago más arribita, nos dice que en el versículo 9 había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso, ¿cierto? Era un hombre que entre comillas se podía pensar que era un hombre usado por Dios, porque él lo hacía hacer, y eso es lo que muchas veces vemos en la magia blanca, ¿cierto? Que son cosas que parecen ser de Dios, pero no son de Dios, y en esta manera, esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero aún este hombre, ¿cierto? En el versículo 13 dice, incluso el mismo Simón creyó, ¿cierto? Y acá lo dice más explícitamente, creyó primeramente y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Ya luego, si vamos por allá abajo en el versículo 36, vemos a Felipe, ¿cierto? Con el etíope. Y con este etíope vamos a ver que el Espíritu Santo le llevó a estar cerca, ¿cierto? A encontrarse con él. Este etíope venía meditando, venía leyendo los pasajes de Isaías donde habla de cómo en cierta manera iba a ser el Señor Jesús llevado a la cruz y cómo iba a ir a morir, ¿cierto? Entonces en ese momento tiene una conversación, él empieza a hablar de lo que realmente hablaban, de la profecía que hablaba Isaías acerca de Jesús, y en este momento tenemos entonces acá cómo el etíope, ese eunuco, cada vez empezaba más a querer, y acá en el 36 vemos las intenciones del corazón de este eunuco, que dice, en el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Acá, como vemos, y como todos tal vez creemos, lo más importante es creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, ¿cierto? Estar para cada día vivir conforme a su voluntad. Y eso todos los entendemos, pero vea que acá hay algo muy importante que en cierta manera sella la entrega de nuestros corazones, y eso en cierta manera es lo que es el bautismo. El bautismo es una representación donde uno se sumerge, porque es por inmersión en el agua, y deja allí el viejo hombre y sale uno nuevo, ¿cierto? Pero también es una representación delante de las personas, o una representación pública, ¿cierto? Porque acá vemos que en Felipe y el eunuco solo estaban los dos, pero fue de una manera pública, ¿cierto? Donde en cierta manera todas las personas del carruaje, todos los sirvientes de este eunuco le podían ver, tal vez en la distancia, tal vez cerca, no hace referencia qué tan cerca hubieran estado, pero en cierta manera es público, donde se reconoce públicamente que mi vida le pertenece ahora a Dios. Y también, pues en cierta manera es una obediencia al mandato de nuestro Señor Jesús. Si recordamos por allá Mateo 28, 18 al 20, ya cuando el Señor Jesús estaba listo para ascender a los cielos después de su resurrección, de haber estado un tiempo con los apóstoles, Él les dijo, ¿cierto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea lo que está diciendo acá el Señor Jesús, id y haced discípulos, ¿cierto? Ir y hacer discípulos es ir y llevar la palabra de Dios, ¿cierto? Enseñarles todas las cosas, pero también bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo de lo cual nosotros no podemos asegurar, como tal vez se ha caído en los errores, de decir que el bautizo es fundamental para ser salvo. No lo es, porque nuevamente vemos y entendemos que lo principal es el deseo del corazón, ¿cierto? Esas ansias así que tenía aún ese eunuco que dijo, vea, ahí hay agua, bautíceme.
bautíceme, ¿cierto? Porque yo quiero, yo creo y yo quiero hacerlo público. Y es esa misma manera en la que usted y yo tenemos que hacerlo, si no lo hemos hecho, ¿cierto? En el sentido de obedecer ese mandato de Jesús por amor a Él, ese mandato en el cual nosotros hacemos públicamente nuestra fe, nuestra conversión, en el que yo sé que usted tal vez escuchando este devocional, usted ya ha entregado su vida a Jesús. Y usted lo ha hecho con la fe, con todo su ser, pero tal vez no ha cerrado ese proceso con el bautizo en obediencia al Señor Jesús. Y esto, el único que le puede confirmar es el Espíritu Santo. El único que le puede confirmar y llenar de la certeza es el Espíritu Santo. Y yo le hago una invitación en este día para que usted le pregunte al Espíritu Santo si realmente si usted ya se ha bautizado, gloria a Dios, y que esto sea para ejemplo para muchas más personas. Pero si no ha sido así, para que usted le pregunte al Espíritu Santo, usted le diga a Él realmente, ¿debo yo bautizarme? Ese bautizo que yo contemplo de muchos años atrás, ¿realmente es lo que tú me has mandado en tu palabra? Y que a través de este estudio de Hechos nos siga revelando qué es lo que quiere como nosotros como cristianos, nosotros como discípulos de Él, nosotros que en cierta manera le tenemos mucho que aprender a esa primera iglesia. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque cada día aprendemos más y más de ti. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y gracias a nuestra fe en ti, amado Jesús, podemos encontrar la paz y la salvación a nuestras vidas. Te damos gracias porque a través de eso podemos llegar a tu presencia. Pero, Señor, reargúyenos, exhórtanos e invítanos a saber realmente si debemos bautizarnos o no, Señor. Si nosotros debemos renovar nuestra mente y entender que tú has establecido un bautizo como obediencia a ese proceso de conversión hacia vivir una vida hacia ti, de entregarte completamente en nuestras vidas. Ayúdanos, danos la certeza, pero que seas tú, Espíritu de Dios. Te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo. Quédate con nosotros en este día, Señor, y síguenos enseñando acerca más de ti. Déjanos conocerte y vivir cada día en la certeza de que tú vives en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, la honra, y es en tu precioso nombre, amado Jesús, que te oramos. Amén. Familia, que tengan una excelente semana y bueno, ya saben, a tomar la actitud y la decisión del eunuco. Así que no esperes más, y si el Espíritu Santo te está redarguyendo, pues bueno, que sea esta la oportunidad para dar este paso y recibir esa gran bendición del Señor. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.